tal, hermanos del corazón de Jesús? Mi nombre es Diego. Nosotros ya nos conocemos de charlas y retiros acá en la parroquia. Y la idea de este video es más que nada seguir compartiendo a Dios a pesar de esta pandemia que nos tiene a cada uno en nuestra casa. Por eso, qué mejor manera de arrancar que arrancar desde el principio, arrancar con el Génesis. Seguramente, ya con muchos de ustedes ya he abordado este tema, pero siempre se aprende algo nuevo. Así que bueno, yendo directamente a lo que es el Génesis, ¿quién lo escribió? Según la tradición, el escritor del Génesis es Moisés. Y obviamente que Dios es el que se lo comunica, no es que él se lo haya inventado. ¿Y cómo nos comunican a nosotros el Génesis? ¿Cómo está escrito? Está escrito en forma de poesía, en forma poética. Lo cual hace difícil muchas veces la interpretación. ¿Por qué? Porque muchas cosas quedan como entre líneas. Esto trae dificultades. ¿Y por qué Dios quiso que estuviera escrito de esta forma? ¿Para complicarnos la vida? A nosotros nos pasa que muchas veces, cuando queremos expresar sentimientos muy grandes o profundos, nos quedamos sin palabras. Y es ahí cuando vienen los poetas a rescatarnos de alguna manera. La creación es un acto de amor muy, muy grande. Y no me extraña que Dios haya elegido ese lenguaje para comunicárselo a cada uno de nosotros. Ahora bien, si vamos a profundizar, nos vamos a dar cuenta que van a surgir dudas y preguntas. No son muchas. Yo voy a poner 3 nada más. Después cada uno tendrá las suyas y las iremos aclarando. La primera, ¿Dios es el creador de todo? La segunda, ¿Jesús participó de esta obra creadora? Tercero, ¿quién es anterior? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Bien, para responder a estas preguntas, lo que vamos a hacer es abordar directamente el Génesis. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 5. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció, fue el día primero. Es muy común que cuando nosotros estamos viendo una serie, veamos que en la tele aparece al final, en los créditos, algo que dice creado por, ¿sí? Ese tipo de creación, ¿es lo mismo que la creación que hizo Dios? ¿Es la misma palabra? No. El ser humano lo que hace es, para poder obtener algo, tiene que partir de algo. Por ejemplo, si yo quiero construir una casa, necesito materiales, necesito herramientas, necesito conocimiento, probablemente necesite sacar un crédito hipotecario, contratar a alguien, ¿sí? Y después tengo la casa. En el caso de Dios, Dios dice, hágase. Y entonces se hizo el universo entero, ¿sí? Él va llamando a las cosas a su existencia. Por eso Dios es el creador. Y nadie más puede compararse. Por más linda que sea la pintura que se ha hecho o por más linda que sea la escultura, nadie crea de la nada como hace Dios. Dios crea directamente llamando las cosas a su existencia mediante su palabra. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿Jesús participó de esta obra creadora? Si nosotros volvemos al texto que acabamos de leer recién, vamos a poder identificar, primero que nada, a Dios Padre, después a Dios Espíritu Santo, y a Dios Hijo es difícil encontrarlo. ¿Por qué? Porque está entre líneas, ¿sí? Para poder comprender dónde está Dios Hijo presente en este relato, tenemos que ir más adelante al Evangelio de Juan. En Juan 1.1 dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. ¿Sí? Fíjense, la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es más, después nos dice, y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. O sea, que la palabra de Dios es el Hijo de Dios.
la palabra de Dios, es Jesús. Y si vamos al Génesis, acá es donde se ve reflejada la Santísima Trinidad. Porque Dios dijo, y mediante su palabra lo creó todo. De hecho, la propia Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que si Jesús es la palabra, y la Biblia es la palabra de Dios, Jesús está presente en cada punto y coma que conforman las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Bien, ahora, ¿quién es anterior? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Normalmente, en la ley natural, lo que nos dice es que los padres engendran a sus hijos y los padres preceden a los hijos en la historia. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el Génesis, vamos a ver que sucede algo muy especial. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo lo crean absolutamente todo. Incluso el tiempo. ¿Cuándo crean el tiempo? Cuando dice, Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche, atardeció y amaneció, fue el día primero. Que hayan creado el tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque tanto Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo, crean el tiempo, y a partir de que crean el tiempo, nosotros dentro de este tiempo podemos hablar de un antes y un después. Yo puedo decir que antes hice esto, después voy a hacer aquello. Sin embargo, antes de la creación del tiempo, no puedo hablar de un antes y un después, porque no hay tiempo que lo pueda medir, no hay tiempo que me pueda referenciar el antes, el después, sino que siempre es presente. Por eso mismo, nosotros podemos decir que Jesús ha sido engendrado por el Padre, pero no podemos decir que el Padre es anterior a Jesús, o que Jesús es anterior al Padre, o que el Espíritu Santo es anterior a Jesús, o es anterior a Dios Hijo y viceversa. Lo que sí podemos decir de ellos tres es que son coeternos. Y es ahí donde nos vamos adentrando en este misterio de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Ya para terminar con esta charla les quiero dejar simplemente una pregunta para que vayan reflexionando y meditando. Quiero que piensen con qué objetivo nos creó Dios. ¿Qué era lo que había en su mente? ¿Qué era lo que había en su corazón? Cuando Él pensó en nosotros y nos llamó a la existencia. Les mando un beso grande y que Dios los bendiga.